Esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él les respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no sé la biografía de cada uno de ustedes, tampoco de los que a veces escuchan las homilías por Facebook o por YouTube, menos todavía porque ni siquiera los veo, pero seguramente que hace muchos años que somos católicos, sobre todo si es que participamos frecuentemente de la Eucaristía, básicamente los domingos y tal vez algún día más en la semana. Pero ¿la religión es nuestra manera de ser o es algo agregado? ¿Somos religiosos, por ejemplo, para que Dios nos proteja del mal, del diablo? ¿Somos religiosos para tener suerte? ¿O no respiramos la religión? Esta es la pregunta, porque ¿soy religioso o tengo religión en mi vida? Nosotros tenemos que vivir como lo que la religión nos enseña a través del sacramento puerta, que es el bautismo. Somos hijos, no es que somos iniciados, que hacemos una iniciación como en una logia o en una sociedad más o menos secreta, selecta o exclusiva, sino que por el bautismo, misteriosa, pero realmente somos incorporados a Cristo sacerdote y somos, como dice Pablo, hijos, escrito con minúscula, en el Hijo, escrito con mayúscula, Jesucristo, para la gloria del Padre. Por el bautismo somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Y tenemos que vivir, la religión tiene que ser el hábito de nuestra vida, tenemos que pensar en cristiano. Eso sería el punto de llegada, lógicamente, porque no todos somos perfectos. Y uno de los temas que más causa problema en nuestras comunidades cristianas y en nuestro camino espiritual para avanzar, para progresar espiritualmente en nuestra vida, es precisamente el tema del prójimo. El gran problema es el otro, es la gran paradoja. ¿Vieron? La palabra paradoja quiere decir algo que parece contradictorio, pero que no lo es. Nuestro ser natural es paradójico. Esto se los he dicho varias veces, que recuerdo cuando yo estudiaba educación cívica. Se nos enseñaba que cada uno de nosotros era único y repetible. Los más grandes por ahí se acuerdan. En mi caso, menos mal, porque si hay 2 como yo, ¿quién los aguanta? Y por otro lado se enseñaba que el ser humano es único y repetible y además tiene instinto gregario. ¿Qué quiere decir que tiene instinto gregario? Que no puede vivir solo, que necesita de la sociedad.
Puede vivir en una casa solo, puede vivir abajo de un árbol, puede vivir en una cueva, pero necesita de otras cosas, necesita de salir, buscar alimento, necesita relacionarse con seres humanos o con la naturaleza, es gregario. Y paradójicamente, los que nos causan problemas son los que necesitamos, son los otros. Entonces hay problemas en casa, hay problemas en el trabajo, hay problemas en las comunidades religiosas y hay problemas en la sociedad. Entonces me parece que es muy importante que nosotros prestemos atención. Obviamente que aunque tenga elementos de varias cosas, la homilía, lo que estoy haciendo, la homilía no es una clase, ni siquiera es una amonestación, sino una pequeña parénesis, es decir, una exhortación para que ustedes tengan ganas de pensar en esta palabra que hoy se nos propone y que se nos propone en el contexto de la misa, es decir, por el misterio del sacramento, donde Cristo viene otra vez a hacernos partícipes de su misterio pascual, convirtiendo el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. En este contexto, la palabra de Dios está dicha para cada uno de nosotros. Entonces, ¿vivimos como cristianos o no vivimos como cristianos? Deuteronomio nos decía que la ley no está lejos, está en tu corazón, está en tu mente, está en tu corazón y en tus manos para que la hagas. Cuando yo tengo que hacer una obra de bien, ¿qué saco? ¿Un catálogo? Saco el Código Penal, el Código Civil y Comercial y veo a ver qué me toca, a ver lo atiendo, no lo atiendo, le contesto, no lo contesto, soy irónico, no soy irónico, me siento superior, no me siento superior. ¿Cómo actuamos con el prójimo? Y acá nos da la pauta Jesús. Fíjense, viene un doctor de la ley, un especialista en la Biblia, diríamos hoy, un doctor en teología, y le hace una pregunta correcta a Jesús. Claro que nos despista a nosotros, dice, para ponerlo a prueba. Pero para ponerlo a prueba en griego no quiere decir para tenderle una trampa. Para ponerlo a prueba quiere decir para ver. El que pregunta es un especialista en la Biblia. Y Jesús, por lo que venimos viendo, es un maestro joven, un rabí joven, que lo siguen mucho, que hace milagro. Entonces, como que el maestro de la ley, este doctor, va a cotejar con Jesús, a ver si está de acuerdo en la interpretación que él mismo hace de la ley. Y le pregunta bien, porque no lo pregunta en abstracto, lo pregunta en concreto. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No dice, como era la discusión de la época, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, eres maestro de la ley, ¿qué está escrito? ¿Qué lees? Y él cita, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has respondido exactamente, obra así y tendrás la vida, no pasa nada. Claro, el hombre cree que la conversación terminó muy abruptamente y para justificarse pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque claro, con Dios no hay problema, porque yo lo amo, inclusive podemos hacer el chiste. Había, no voy a decir cuál es cuál, pero había distintos referentes de las confesiones juntando la colecta, y entonces decía, bueno, ¿cómo haces vos? Y yo pongo una alfombra, tiro para arriba, lo que cae dentro de la alfombra es para mí, lo que cae fuera es para Dios. Y otro decía otra, y uno más vivo de todo dice, ¿y vos cómo hacés? Y yo tiro todo para arriba y que Dios agarre lo que quiera. Entonces, claro, el amor a Dios, yo le tiro todo para arriba y que Dios agarre lo que quiera. Por eso, el mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene un termómetro, a ver si es cierto que amo a Dios. Y Santiago, en la carta del Nuevo Testamento, lo dice explícitamente. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Punto. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. El termómetro del amor a Dios es el amor del hermano. Bien, ¿qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué prójimo? Porque en la época de Jesús, por ejemplo, los samaritanos no eran prójimos. Yo se los conté en alguna homilía que los samaritanos, antes de Cristo, agarraron huesitos de muerto y lo tiraron por todo el templo, inhabilitando el templo por un montón de tiempo, y eso creó una enemistad casi insuperable en la época de Jesús entre los samaritanos. No solo para los judíos no eran los samaritanos prójimos, sino que ningún incircunciso, ninguno que no tuviera la circuncisión era prójimo. Prójimo era solamente el judío. Entonces, acá Jesús nos da una enseñanza tremenda, porque
Para que el doctor de la ley entienda, le cuenta una parábola y entonces hace que él mismo reflexione en lo que está preguntando. Entonces dice, el maestro, el doctor de la ley, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola. O sea que el resultado de la parábola es la respuesta de la pregunta del doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Y ustedes ya la conocen muy bien, no hace falta que la repase en detalle, Bajaban de Jerusalén, es decir, venían de dar culto a Dios, un sacerdote, un levita y un samaritano que se encuentran con un herido en el camino, despojado, desnudo y golpeado a la orilla del camino. Venían, no necesitaban estar puros porque venían de dar culto a Dios. Pasa el sacerdote, lo mira y no lo atiende. Pasa el levita, lo mira y no lo atiende. Y el samaritano no dice que bajaba de Jerusalén, el samaritano iba por ahí. Y dice que lo mira, y una expresión en griego que recuerda la expresión en hebreo rajamín, entrañas de misericordia. Lo mira con compasión, se le rompe el corazón cuando lo ve así tirado, se acerca, le venda las heridas, le echa el botiquín de aquel entonces, aceite y vino, los primeros auxilios de aquel entonces, lo pone en su montura, lo lleva a una posada, paga el día y se tiene que ir a hacer una diligencia y dice, atendémelo, cuando vuelva te pago lo que me debe. Y entonces, para que el doctor de la ley tenga su respuesta, Jesús le hace esta pregunta, decime, ¿quién te parece que se comportó como prójimo del hombre asaltado en el camino? Y el doctor de la ley, como era muy seguro de sí mismo, no quiso usar la palabra samaritano, porque era enemigo, porque no era prójimo. Entonces dijo, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice, toma nota, tu prójimo es ese que vos no sentís que es tu prójimo. Tu prójimo es tu enemigo, tu prójimo es el que vos sentís que no es digno. Entonces, la parábola tiene el sentido de que nosotros entendamos que todo ser humano es nuestro prójimo. No importa si está circuncidado, si no está circuncidado, no importa si vamos a rezar o no vamos a rezar, importa que yo entienda que todo ser humano es mi prójimo. Eso no quiere decir ser cómplice si él anda en mala senda, pero en una situación de necesidad uno no tiene que sacar la calculadora. Por eso la teología de la Edad Media veía en este pasaje la historia de la humanidad, porque el hombre, después del pecado original, es desnudado, spoliatus supernaturalibus, es despojado de lo sobrenatural, y vulneratus in naturalibus, y lastimado en lo natural. Es decir, que muchas veces no tenemos la rapidez en salir al encuentro de la necesidad del prójimo. Vuelvo a decir, todo ser humano es mi prójimo, lo cual no quiere decir que me deje o estafar, que me deje engañar, que me deje usar, pero en un momento de encrucijada, cuando cualquier ser humano necesita algo, yo tengo que saber y yo tengo que entender que es mi prójimo. Por eso la teología, inclusive un prefacio común de la misa nos lo recuerda, Jesús es el buen samaritano. El totalmente otro pasa por el camino de nuestra vida y nos viste porque estamos despojados y nos cura con los sacramentos, aceite y vino. Los padres y los teólogos ven los sacramentos porque estamos vulneratus, estamos lastimados en nuestra conciencia y en nuestro ser interior. Pidamos al Señor la gracia en este domingo de aprender la lección. Para poder ser nosotros buenos samaritanos, tenemos que aprender a estar dispuestos a ser socorridos por alguien a quien no aceptamos. Qué difícil que es esto. Es muy difícil, hermanos, créanme. Hay comunidades cristianas que todavía sienten eso en sus miembros, sienten recelos, me miró así, dijo esto de mí, quiere esto, hablan por detrás. Qué pena, cuántos años de fe y seguimos todavía en la puerta, en los prolegómenos. Menos mal
que el Señor, el buen samaritano, al cual nosotros tenemos que imitar porque somos como Él, somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre, siempre que nos ve, aunque sea por cabeza duras, tirados otra vez a la orilla del camino, desnudos y golpeados, otra vez el Señor Jesús nos mira y se le rompe el corazón y nos socorre. Aprendamos de eso, aprendamos de nuestra propia experiencia para poder saber cuál es el camino de la vida. Y el camino de la vida es amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, como hizo Jesús, el buen samaritano, por excelencia. Encomendémonos a Santo Domingo, nos encomendamos a nuestra Madre y le pedimos al Señor la gracia de que nunca el Evangelio entre por un oído y salga por el otro. Mañana no vamos a estar convertidos, pero miremos a las personas que a veces nos resultan difíciles, tratemos de mirarla con esta mirada que nos propone el Evangelio. Los tres miraron al pobre hombre tirado en el camino. Dice el verbo claramente, bajó el sacerdote y lo miró, bajó el levita y lo miró, y bajó el samaritano y lo miró, y solo uno lo socorrió. Ojalá que nosotros estemos dentro de ese solo uno. Que así sea.